El aire olía a sudor, metal oxidado y desinfectante barato. Las paredes amarillentas del penal de Santa Rosalía parecían absorber los gritos, las risas nerviosas y los ecos de puertas que se cerraban con estruendo. Era la rutina diaria de cientos de hombres que habían aprendido a sobrevivir sin alma. Entre ellos, Ramiro Castillo destacaba por su silencio. No hablaba más de lo necesario, no participaba en peleas, ni se unía a los grupos que dominaban el patio. Caminaba con la mirada fija en el suelo, pero su postura erguida y el paso firme revelaban una disciplina que nadie entendía. Los demás reclusos lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Sabían que algo en él no encajaba. Algunos decían que era un exmilitar, otros que había trabajado para un cartel y que lo habían traicionado. Nadie tenía pruebas, pero todos coincidían en una cosa. Ramiro no era un preso común. Aquella mañana, el calor caía como una maldición sobre el patio principal. El cemento ardía bajo los pies y los internos buscaban sombra donde pudieran. El guardia Méndez, un hombre corpulento y cruel, con fama de disfrutar el dolor ajeno, había elegido su entretenimiento del día, humillar a quien se cruzara en su camino. Cuando vio a Ramiro cargando una caja con suministros del taller, sonrió con malicia. «¿Qué pasa, soldadito? ¿Otra vez trabajando como si todavía tuviera rango?», dijo, empujándolo con el bastón. Ramiro no respondió. Acomodó la caja en el suelo y asintió con respeto. Aquella calma irritaba a Méndez más que cualquier insulto. «¿No hablas, imbécil? ¿Te crees mejor que los demás?», insistió el guardia, dándole un golpe seco en la espalda. Ramiro apretó los dientes, contuvo el impulso de reaccionar y murmuró apenas audible: «Solo hago lo que me toca». Méndez frunció el ceño y lo golpeó en el rostro con el bastón. El sonido del impacto resonó en todo el patio. Los reclusos que estaban cerca se quedaron inmóviles, observando. Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron, sabiendo que esa era la diversión habitual del guardia. Pero Ramiro no cayó. Su cuerpo se tambaleó, la sangre le corrió por la comisura de los labios y aún así se mantuvo de pie. «¿Y ahora? ¿También te crees de piedra?», gritó Méndez, mientras lo golpeaba otra vez, esta vez en el estómago. El preso se dobló de dolor, apoyó una rodilla en el suelo y respiró con dificultad. Su mirada, sin embargo, seguía fría, fija en un punto invisible. No era odio lo que había en sus ojos, era algo más profundo, paciencia contenida. Uno de los internos, el pájaro, murmuró a su compañero: «Ese tipo no aguanta mucho más. Méndez lo va a dejar inconsciente». Pero el compañero negó con la cabeza. «No, míralo bien. Ese no es de los que se rompen». Méndez levantó el bastón una vez más, disfrutando el espectáculo. «Vamos, defiéndete, héroe», dijo con una sonrisa torcida. «Demuéstrame que todavía sabes pelear». Ramiro levantó la vista por primera vez. Sus ojos, de un gris pálido, casi metálico, se clavaron en el guardia. El silencio fue inmediato. Hasta el zumbido de los insectos pareció desaparecer. Luego, lentamente, Ramiro se puso de pie. No dijo una palabra. Solo levantó las manos en un gesto que parecía de rendición, pero el movimiento fue engañosamente suave. En un instante, giró sobre su eje, esquivó el siguiente golpe y atrapó el brazo de Méndez. El bastón cayó al suelo con un golpe seco. Un segundo después, el guardia estaba contra la pared, inmovilizado con una llave precisa, sin espacio para respirar. El patio entero se quedó sin aliento. Ramiro lo miró fijamente, sin odio, solo con una calma aterradora. «No vuelvas a tocarme», dijo con voz baja, casi serena. Méndez forcejeó, pero la presión en su brazo aumentó hasta que un crujido seco le arrancó un grito de dolor. Ramiro soltó la presa y retrocedió un paso, permitiendo que el guardia cayera de rodillas. Nadie se movió. Los internos observaban como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio se rompió con el sonido de un silbato. 2 guardias más corrieron hacia el lugar, apuntando sus armas.
¡Al suelo, Castillo!, gritó uno de ellos. Ramiro levantó las manos despacio y se arrodilló sin oponer resistencia. Sabía que cualquier movimiento en falso lo llevaría directo al aislamiento, o peor. Pero el mensaje ya estaba dado. Nadie más se atrevería a ponerle una mano encima. Mientras lo arrastraban hacia el pabellón de castigo, los reclusos murmuraban entre sí. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo. El rumor se propagó como fuego. El Callado le partió el brazo a Méndez. En cuestión de horas, toda la prisión lo sabía. Dentro de la celda de castigo, el ambiente era diferente. Las paredes estaban húmedas, el aire cargado de moho y silencio. Ramiro se sentó contra el muro, cerró los ojos y respiró hondo. Su mente viajó lejos, a otro tiempo. A los entrenamientos en el norte, al rugido del helicóptero, al sudor y el polvo, a los hombres que cayeron bajo su mando, a la traición que lo había llevado allí. Recordó la voz de su antiguo comandante, grave y directa. Un soldado sin control es un arma sin propósito, Castillo. Aprende a contenerte o acabarás destruyendo más de lo que proteges. Esas palabras lo perseguían cada noche. Había aprendido a contenerse hasta ese día. Horas más tarde, la puerta del aislamiento se abrió con un chirrido. Un oficial de rango, el capitán Herrera, lo observó desde la entrada. «Vaya espectáculo diste hoy», dijo con tono neutro. «Le fracturaste el brazo a uno de los mejores hombres del turno». Ramiro lo miró sin responder. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Herrera. «Me defendí», contestó Ramiro con voz firme pero sin desafío. El capitán lo estudió en silencio. Luego asintió lentamente. «Lo sé. Méndez se pasó de la raya otra vez, pero entiéndelo, Castillo, no estamos en el ejército. Aquí no hay honor, solo reglas. Y las rompiste». «Hice lo que tenía que hacer», replicó Ramiro. Herrera suspiró y se agachó frente a él. «Tienes suerte de que el director quiere evitar un escándalo. Te dejarán en observación un par de días. Pero te advierto algo. Si vuelves a levantar la mano contra un guardia, no saldrás de esta celda». El capitán se levantó y salió, dejando tras de sí el sonido del candado cerrándose. Ramiro apoyó la cabeza contra la pared, sin decir nada. Su respiración era lenta, controlada, casi meditativa. No le temía al castigo. Había vivido cosas peores. Pero en el fondo, sabía que ese incidente había cambiado el equilibrio dentro de los muros. Al día siguiente, cuando regresó al pabellón, el ambiente era distinto. Los reclusos se apartaban al verlo pasar. Algunos lo saludaban con respeto, otros con miedo disimulado. El Callado, como lo llamaban, se había convertido en una figura, y aunque no lo buscaba, esa reputación le sería útil más adelante. En el comedor, mientras servían el almuerzo aguado de cada día, un hombre se acercó a su mesa. Era Morales, el líder del grupo más temido del penal. Llevaba tatuajes hasta el cuello y una sonrisa insolente. «Bonita exhibición la de ayer», dijo sentándose frente a él sin pedir permiso. A Méndez nadie lo había tocado nunca. Ramiro siguió comiendo sin mirarlo. «No fue una exhibición», respondió con calma. «Fue defensa propia». Morales soltó una carcajada. «Claro, claro, pero ahora todos te ven distinto, y eso puede ser bueno o muy malo, depende de con quién te juntes». Ramiro levantó la mirada, evaluándolo en silencio. «No me junto con nadie», dijo finalmente. Morales inclinó la cabeza, divertido. «Eso dices ahora, pero aquí nadie sobrevive solo, hermano, piénsalo. Si te unes a mí, nadie te tocará». El silencio entre ambos fue pesado. Ramiro terminó su comida, se levantó y dejó la bandeja sobre la mesa. «Gracias por la oferta», dijo, antes de caminar hacia la salida. «Pero prefiero que nadie me deba nada». Morales lo siguió con la mirada, la sonrisa borrándose lentamente. «Algún día, soldadito, vas a necesitar ayuda, y cuando ese día llegue, espero que todavía puedas levantarte». El murmullo del comedor volvió poco a poco. Ramiro se alejó, sintiendo las miradas detrás de él.
Sabía que había despertado el interés equivocado, pero también sabía que no podía permitir que el miedo volviera a dominarlo. Esa noche, en su celda, mientras la oscuridad cubría el penal y los gritos se apagaban en la distancia, Ramiro pensó en el futuro. Afuera lo esperaban cuentas pendientes, nombres que aún debía borrar, heridas que aún dolían. Dentro lo esperaba la venganza de Méndez y la atención peligrosa de Morales. Y aunque no lo sabía todavía, ese equilibrio frágil pronto se rompería de la forma más violenta posible. Las luces del pabellón se encendieron con el sonido metálico de los cerrojos abriéndose. Era el inicio de otro día en el penal de Santa Rosalía, pero el ambiente se sentía más tenso que nunca. Después del incidente con el guardia Méndez, todo había cambiado. Los internos hablaban en susurros, los custodios patrullaban con más cautela y, sobre todo, Ramiro Castillo se había convertido en una sombra incómoda para todos. En la torre de control, el capitán Herrera observaba las cámaras con gesto serio. Sabía que lo que había ocurrido no era un simple altercado. Había visto ese tipo de movimientos antes, rápidos, precisos, mortales. Eso no fue defensa, fue entrenamiento, murmuró para sí, sin apartar la mirada de la pantalla que mostraba a Ramiro caminando solo por el patio. A unos metros, en la enfermería, Méndez yacía en una camilla, el brazo inmovilizado con yeso. La rabia le hervía por dentro. «Ese hijo de perra me va a pagar», le dijo al enfermero que lo atendía. «Mejor cálmate, Méndez. Ya hablaste con el director, ¿no? Van a decidir qué hacer con él». «¿Qué hacer?», interrumpió el guardia apretando los dientes. «Voy a encargarme yo mismo. Nadie me deja en ridículo frente a todos». Esa misma tarde, mientras el sol caía sobre los muros y teñía de naranja el cielo polvoriento, Ramiro estaba en el taller de carpintería. Era su lugar de escape, donde el ruido constante de las sierras y los martillos lo ayudaban a mantener la mente quieta. Trabajaba con concentración tallando un trozo de madera en forma de cruz, cuando el pájaro se le acercó en silencio. «Oye, compa», dijo en voz baja, «escuché que Méndez está buscando a alguien para ajustar cuentas contigo». Ramiro siguió tallando sin levantar la vista. «No me sorprende, pues deberías cuidarte. Dicen que Morales ya se ofreció a ayudarle». Ramiro detuvo el movimiento del cincel, lo pensó un instante y luego asintió. «Entonces vendrán pronto». El pájaro lo observó con preocupación. «¿No vas a hacer nada? ¿Pedir protección o algo?» Ramiro sonrió apenas, sin humor. «En este lugar, pedir protección es firmar una sentencia. Mejor espero de pie». La conversación terminó ahí. Ramiro volvió a su trabajo, pero en su mente ya calculaba cada posibilidad, cada salida del taller, cada punto ciego. Los reflejos del pasado volvían, las horas interminables de entrenamiento, la voz del instructor gritando órdenes en el desierto. Era su instinto, dormido durante años, despertando de nuevo. Esa noche, cuando todos se preparaban para el encierro, algo extraño ocurrió. Dos internos, hombres corpulentos con tatuajes en el cuello, se acercaron a Ramiro mientras se lavaba las manos en los lavabos comunes. «El guardia Méndez te manda saludos», dijo uno antes de intentar golpearlo con una barra metálica. Ramiro esquivó el golpe por puro reflejo. La barra impactó contra el lavabo, partiéndolo en dos. Antes de que el atacante pudiera reaccionar, Ramiro lo empujó contra la pared y giró sobre sí mismo, usando la fuerza del segundo para desarmarlo. Los movimientos fueron tan rápidos que apenas se vieron. Un guardia gritó desde el fondo del pasillo y la alarma sonó. Los hombres quedaron tirados en el suelo, inconscientes. Ramiro, jadeante, levantó las manos. «No los maté», dijo, mirando al guardia que corría hacia él. «Solo se defendió». Horas después, estaba nuevamente frente al capitán Herrera. «Dos en la enfermería y tú sin un rasguño», dijo el capitán cruzando los brazos. «¿Quieres explicarme cómo es que sabes pelear así?» Ramiro lo observó sin responder de inmediato.
Finalmente habló. No lo busqué. Ellos vinieron a mí. Eso ya lo sé, replicó Herrera frustrado. Lo que quiero saber es quién diablos eres. El silencio se alargó. Ramiro respiró hondo, mirando por la ventana enrejada del despacho. Fui soldado, dijo finalmente. Grupo de Operaciones Especiales, Destacamento de Chihuahua. Herrera lo miró con sorpresa. Eso explica mucho, murmuró pensativo. ¿Qué te trajo aquí? Ramiro bajó la mirada. Una orden mal dada y una traición. El capitán asintió lentamente, comprendiendo más de lo que decía. Te meterás en más problemas si sigues actuando por tu cuenta. Esta prisión tiene sus propias reglas. Si Méndez sigue detrás de ti, será mejor que lo sepas manejar sin que yo tenga que limpiar el desastre. Ramiro lo miró a los ojos. No busco pelea, capitán, solo respeto. En este lugar, el respeto se gana con miedo, contestó Herrera. Y ya lo ganaste. El problema es que ahora todos te están mirando. El capitán lo dejó ir con una advertencia. Mantente quieto, o no podré protegerte. Pero Ramiro sabía que la calma no duraría. Méndez no era de los que olvidaban una humillación, y Morales tampoco dejaba pasar oportunidades. Durante los días siguientes, Ramiro notó que algo se estaba gestando. En el comedor, los grupos hablaban más bajo cuando él pasaba. En el taller, las herramientas empezaron a desaparecer misteriosamente, y una noche, su celda amaneció con un mensaje tallado en la puerta. No olvidarás lo que hiciste. El aviso era claro. Una semana después, ocurrió lo inevitable. Durante el turno nocturno, cuando el penal parecía dormir, 3 sombras se deslizaron por el pasillo del bloque C. Uno de ellos llevaba una cuchilla improvisada, otro, un trozo de tubo. La puerta de la celda de Ramiro se abrió con un chirrido leve. «¡Hora de pagar, soldadito!», susurró una voz ronca. Ramiro se levantó despacio del catre. Sus ojos se acostumbraron rápido a la oscuridad. Había estado esperando ese momento. El primero en entrar levantó el tubo, pero antes de que pudiera bajar el golpe, Ramiro lo interceptó con un movimiento rápido del antebrazo y lo hizo perder el equilibrio. El segundo se abalanzó con la cuchilla, pero Ramiro giró su cuerpo y lo hizo chocar contra la pared. El sonido del cráneo golpeando el concreto fue seco y final. El tercero titubeó. Ramiro lo miró a los ojos y dio un paso adelante. «No tienes que hacer esto», dijo con voz firme. «Méndez paga bien», balbuceó el hombre temblando. «Entonces dile que ya no valdrá la pena». En un segundo, el hombre corrió hacia el pasillo y desapareció. Ramiro quedó solo, respirando con fuerza, rodeado por el silencio. Sabía que ya nada sería igual. Minutos después, la alarma sonó nuevamente. Los guardias lo encontraron sentado en el catre, las manos cruzadas sobre las rodillas. Los cuerpos de los atacantes yacían en el suelo. El capitán Herrera llegó poco después, con gesto incrédulo. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó, mirando la escena. «Me atacaron mientras dormía», contestó Ramiro tranquilo. «Solo me defendí». Herrera apretó los labios. «Van a querer hacerte responsable, ¿entiendes eso? «Ya estoy pagando por cosas que no hice», replicó Ramiro. «Una más no cambia nada». El capitán ordenó que lo llevaran de nuevo al aislamiento, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no veía a un preso más, sino a un hombre que sabía exactamente cómo sobrevivir. En la enfermería, Méndez recibió la noticia de los heridos. Su rostro se contrajo de ira. «No me importa cuántos mueran», dijo, golpeando la camilla con el puño. «Ese bastardo no sale vivo de aquí». Mientras tanto, en su celda de castigo, Ramiro cerró los ojos. El silencio lo envolvía, pero dentro de su mente la guerra seguía activa. Recordó el desierto, los disparos, la voz de su capitán y luego la emboscada. Aquel día en que sus propios compañeros lo habían entregado. Un cargamento perdido, una operación fallida y un falso informe que lo había convertido en el culpable de todo. Ahí, en la oscuridad de su encierro, lo entendió. No era solo sobrevivir,
Era momento de recuperar su nombre. El ruido de pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió lentamente. No era un guardia común, era Herrera, otra vez. «Escucha, Castillo», dijo en voz baja. «Sé que te están tendiendo una trampa más grande. Si sigues aquí, te van a matar». Ramiro levantó la mirada. «¿Y cuál es tu interés?» «Digamos que no me gusta ver cómo los hombres decentes se pudren por culpa de otros», respondió el capitán, encendiendo un cigarro. «Tengo un trato para ti». Ramiro frunció el ceño. «¿Qué clase de trato?» «Uno que podría devolverte la libertad si haces algo por mí primero». El silencio se hizo pesado. Afuera, el viento soplaba levantando polvo contra las ventanas del penal. Ramiro lo miró con cautela, sabiendo que cada palabra podía cambiar su destino. «Te escucho», dijo finalmente. Herrera dio una última calada al cigarro, lo aplastó contra la pared y respondió: «Quiero que te ocupes de alguien dentro del penal. Un hombre que ha estado filtrando información al exterior y que nos va a costar la vida a todos si sigue hablando». Ramiro lo miró con incredulidad. «¿Quieres que me convierta en tu asesino?» «No», dijo Herrera bajando la voz. «Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer, terminar el trabajo». La noche en el penal de Santa Rosalía era un pozo sin fondo. El viento soplaba con fuerza, haciendo vibrar los barrotes oxidados y arrastrando el olor a humedad y desinfectante. En la celda de castigo, Ramiro Castillo permanecía sentado, observando la puerta cerrada frente a él. Había aceptado el trato del capitán Herrera, aunque sabía que cualquier acuerdo dentro de esas paredes era una trampa disfrazada de oportunidad. Horas después de aquella conversación, los cerrojos se abrieron. 2 guardias entraron sin decir palabra. Le ordenaron ponerse de pie y lo esposaron con firmeza. Herrera los esperaba afuera, vestido con el uniforme impecable y la mirada fija. «A partir de ahora, nadie sabrá que saliste de esta celda», dijo con tono bajo. «Lo que pase hoy no existirá en los registros». Ramiro asintió sin preguntar nada. Lo escoltaron hasta un pasillo lateral, oscuro y fuera del alcance de las cámaras. Era un acceso restringido que casi ningún interno conocía. Bajaron por una escalera estrecha hasta un nivel subterráneo donde el aire era espeso y el silencio inquietante. Ahí lo esperaba un pequeño cuarto de vigilancia. En el centro, un escritorio iluminado por una sola lámpara. Sobre él, un expediente cerrado con una cinta roja. Herrera lo abrió y deslizó una fotografía. «Su nombre es Ernesto Valdés, alias El Contador», explicó el capitán. «Fue arrestado hace un año por lavado de dinero y por colaborar con varios cárteles. Pero desde que entró aquí, ha estado mandando información al exterior. Tiene contactos que lo protegen, incluso dentro del personal». Ramiro observó la foto. Un hombre de unos 50 años, rostro afilado, mirada vacía. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó. «No necesito que lo mates», respondió Herrera con calma. «Solo quiero que lo saques de su celda, lo traigas aquí y me digas con quién está hablando». Ramiro lo pensó unos segundos. «Si lo saco de su celda, todo el penal se dará cuenta. Por eso mismo te saqué del aislamiento», dijo el capitán, dándole un pequeño juego de llaves. «A partir de ahora, trabajas para mí. Pero recuerda, si fallas, nadie sabrá que lo hiciste por orden mía». Los guardias lo soltaron. Ramiro guardó las llaves y siguió las instrucciones. Le dieron un uniforme gris sin distintivos para no llamar la atención. Sabía que cada paso que diera lo acercaba al borde. A medianoche se movía entre los pasillos del bloque B. Las luces titilaban. El eco de los pasos se perdía en los túneles. Llegó a la celda marcada con el número 47. Dentro, el contador dormía boca arriba, cubierto por una manta raída. Ramiro abrió la reja con cuidado. «Despierta», dijo en voz baja. El hombre abrió los ojos lentamente, confuso. «¿Quién eres tú?». «Eso no importa. Vas a venir conmigo». «¿A dónde?», preguntó intentando incorporarse. Ramiro no respondió. Le colocó una mano en el hombro y lo obligó a levantarse.
El contador sintió la presión de una fuerza controlada, una autoridad que lo desarmó de inmediato. Caminó sin resistirse, temblando. Avanzaron por los pasillos desiertos hasta el subnivel. Cuando llegaron al cuarto de vigilancia, Herrera los esperaba. El capitán cerró la puerta detrás de ellos. «Bien hecho, Castillo», dijo, acercándose al preso. «Ahora dígame, señor Valdés, ¿con quién ha estado hablando?» El contador tragó saliva. «Yo no sé de qué me habla». «No mientas», dijo Herrera, apoyando las manos en el escritorio. «Hemos interceptado mensajes cifrados desde dentro. Salen de este penal. Y tú eres el único con acceso a los números que los originan». El hombre lo miró con miedo, luego desvió la vista hacia Ramiro. «¿Y tú qué haces aquí? Eres su verdugo». Ramiro no respondió, solo se mantuvo firme, en silencio, observando. Herrera se giró y lo señaló. «Castillo, acompáñelo a la sala contigua. Si no quiere hablar, ayúdalo a recordar». El preso intentó retroceder, pero Ramiro lo sujetó por el brazo y lo llevó al cuarto contiguo. Era una habitación pequeña, sin ventanas, con una sola silla en el centro. Lo sentó y cerró la puerta. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, Ramiro habló con voz serena. «No quiero lastimarte, solo dime lo que el capitán necesita saber». «No puedo», respondió Valdés temblando. «Si hablo, me matan». Ramiro se inclinó hacia él. «Si no hablas, moriremos los dos». El contador lo miró con los ojos llenos de desesperación. «No entiendes. No es el capitán. Hay alguien más. Él le pasa información a los de afuera. Lo protege. Si yo digo su nombre, no saldré vivo de esta celda». Ramiro se detuvo. «¿Estás diciendo que hay otro oficial involucrado?» Valdés asintió apenas. «Uno de alto rango. No sé su nombre real. Solo lo llaman el coronel. Es quien mueve todo desde dentro. Hasta el capitán obedece sus órdenes». Esa revelación lo golpeó como un balde de agua helada. Herrera no le había dicho nada sobre eso. ¿Había sido una trampa desde el principio? Ramiro salió del cuarto sin decir nada. Encontró a Herrera junto a la puerta esperando. «¿Y bien?», preguntó el capitán. «Dice que tú no eres el único», respondió Ramiro, «que hay alguien más». «¿Y tú le crees?», replicó Herrera con una sonrisa helada. «Los cobardes siempre inventan historias para salvar el pellejo». Ramiro notó el brillo extraño en los ojos del capitán. Era una mirada que no había visto antes, fría, calculadora. Algo en su interior le dijo que Valdés decía la verdad. «Entonces termina el trabajo», dijo Herrera, entregándole una pistola pequeña envuelta en una bolsa. Ramiro la miró sin tomarla. «Dijiste que no querías que lo matara». «Las cosas cambiaron», contestó el capitán acercándose. «Ese hombre es un riesgo para todos». Hubo un silencio pesado. Ramiro dio un paso atrás. «No voy a hacerlo». «Tú no decides eso», respondió Herrera, y su mano bajó hacia el cinturón donde guardaba su arma reglamentaria. El instante siguiente fue un destello de movimiento. Ramiro giró, empujó al capitán contra la pared y lo desarmó con la misma precisión que había mostrado con Méndez. El arma cayó al suelo. Ambos respiraban con fuerza. «No vuelvas a apuntarme», dijo Ramiro, con voz baja y controlada. «¿Crees que puedes desafiarme?», replicó Herrera furioso. «Yo soy la única razón por la que sigues vivo». Ramiro lo soltó y dio un paso atrás. «Entonces ya no necesito tu protección». Tomó el expediente de la mesa, la pistola y las llaves, y salió del cuarto sin mirar atrás. En el pasillo, el contador seguía esperando, encogido de miedo. «Vas a decirme todo lo que sabes», ordenó Ramiro. «¿Quién es ese coronel? ¿Y cómo puedo encontrarlo?». Valdés asintió con rapidez. «Está dentro del penal. Tiene hombres en todos los niveles. Los movimientos de los guardias, las transferencias, todo pasa por él. Yo solo enviaba los mensajes, pero nunca lo vi en persona». Ramiro lo tomó del brazo y lo llevó hacia las escaleras. «Si lo que dices es cierto, el capitán no es más que una pieza, y eso significa que ya estamos muertos». A lo lejos se escucharon pasos, el eco metálico de las botas. Herrera
había dado la alarma. Ramiro empujó al hombre hacia un corredor lateral y se escondieron en una celda vacía. Afuera, las luces se encendieron una por una. «Van a registrar todo el nivel», susurró Valdés. «Entonces tendremos que adelantarnos», respondió Ramiro, mirando el arma en su mano. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentir el pulso acelerado de una misión real. Ya no era un preso, era un soldado otra vez en territorio enemigo. Mientras las sirenas resonaban, Ramiro tomó una decisión silenciosa. No obedecería a ninguno de ellos, ni a Herrera, ni al supuesto coronel. Iba a descubrir la verdad, aunque para eso tuviera que derribar todo el penal de Santa Rosalía. Y cuando el primer grupo de guardias apareció al final del pasillo, Ramiro ya estaba listo. La calma en sus ojos no era la de un hombre acorralado, sino la de alguien que había dejado de tener miedo. El penal de Santa Rosalía estalló en un caos que pocos entendían. Las alarmas sonaban en cada torre, los focos de vigilancia se movían como faros desesperados buscando un objetivo que nadie sabía describir. En los pasillos, los guardias corrían dando órdenes confusas y los presos, alertados por el ruido, golpeaban las rejas exigiendo explicaciones. Pero mientras todo eso ocurría, Ramiro Castillo avanzaba en silencio por un corredor secundario, con el rostro cubierto por la sombra del pasamontañas que había tomado de uno de los guardias caídos. Detrás de él, Ernesto Valdés, el contador, temblaba más por el miedo que por el frío. «Sigue caminando», le ordenó Ramiro sin levantar la voz. «No van a parar hasta encontrarnos», susurró Valdés, con el rostro bañado en sudor. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». «Ya lo descubrí», contestó Ramiro sin mirarlo. «Ahora necesito saber cómo salir de aquí». El contador tragó saliva. «Hay un túnel viejo. Lo usaban para transportar suministros antes de que cerraran esa parte del penal. Conduce hasta las alcantarillas, bajo el muro sur, pero está custodiado. ¿Quién lo vigila? Los hombres del coronel. Nadie entra ni sale sin su permiso». Ramiro asintió. Caminaban rápido, con pasos controlados, esquivando las cámaras y los puntos iluminados. Conocía los patrones de movimiento, las zonas muertas. Había observado en silencio durante meses, y todo ese tiempo, sin quererlo, había estado preparando su salida. En una esquina, escuchó el ruido de botas acercándose. Señaló con la mano y ambos se escondieron detrás de una columna. Dos guardias pasaron hablando entre sí. «El capitán dice que el interno 312 escapó del aislamiento», dijo uno. «El que golpeó a Méndez, él mismo. Dicen que ahora está armado». Ramiro cerró los ojos un instante. Sabía que Herrera lo había declarado prófugo dentro del penal. Si lo atrapaban, no lo llevarían de vuelta a la celda, lo matarían sin testigos. Siguieron avanzando hasta llegar al ala norte, donde el silencio era más denso. Las celdas estaban vacías. Era la zona en remodelación que casi nadie usaba. En el fondo, una puerta metálica cubierta de polvo bloqueaba el acceso a los túneles. Valdés se arrodilló para buscar la cerradura. «Déjame hacerlo», dijo, sacando un alambre del bolsillo. Ramiro observó la maniobra. En segundos, la cerradura se dio con un clic seco. «Aprendiste algo más que contabilidad», murmuró Ramiro. «La cárcel enseña rápido», replicó Valdés con una sonrisa nerviosa. Atravesaron la puerta. Del otro lado, el aire era pesado y húmedo. El pasillo descendía hacia las profundidades, iluminado por focos rotos que parpadeaban como velas moribundas. El sonido del agua goteando se mezclaba con el eco de sus pasos. Ramiro caminaba primero, con el arma en alto, los sentidos despiertos. Sabía que ese lugar podía convertirse en una emboscada. A mitad del recorrido, una voz resonó desde la oscuridad. «Baja el arma, Castillo». Ramiro se detuvo en seco. Reconoció la voz de inmediato. El capitán Herrera. De entre las sombras, el oficial apareció acompañado por 3 guardias armados. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos seguían igual de fríos. «Te advertí que no te metieras más allá de lo que te correspondía»,
dijo Herrera. Ramiro apuntó el arma sin dudar. Me pediste que te ayudara y luego intentaste usarme. ¿Dónde encaja el coronel en todo esto? El capitán sonrió. El coronel no existe. Era solo una historia para controlar a los idiotas que creen tener poder aquí. Mientes, replicó Ramiro. ¿De verdad crees que hay alguien más poderoso que yo en este agujero?, preguntó Herrera, dando un paso al frente. Antes de que pudiera decir más, Valdés habló, con la voz temblorosa. No miente del todo, balbuceó. Yo lo he visto. Hay otro. Herrera giró el rostro lentamente hacia él. Deberías haberte quedado callado, Ernesto. El sonido de un disparo retumbó en el túnel. Valdés cayó al suelo, con una mancha roja expandiéndose sobre su pecho. Ramiro se lanzó al suelo, rodó hacia un costado y devolvió el fuego. 2 guardias cayeron de inmediato. El tercero intentó apuntar, pero Ramiro le arrebató el arma de un golpe seco. En segundos, solo Herrera quedaba de pie, respirando con rabia. «No sabes con quién estás jugando», gritó el capitán, retrocediendo. «Sí sé», respondió Ramiro caminando hacia él. «Con alguien que olvidó lo que significaba tener honor». Herrera levantó su pistola, pero no tuvo tiempo de disparar. Ramiro giró el brazo del capitán, desvió el arma y lo golpeó con fuerza en la mandíbula. Herrera cayó de espaldas, inconsciente. El túnel quedó en silencio. Ramiro se arrodilló junto a Valdés, que aún respiraba débilmente. «Dime, ¿dónde está el coronel?», le preguntó. Valdés apenas pudo articular palabras. «No, está afuera», tosió Sangre. «No en el penal, sino detrás de él». Sus ojos se apagaron lentamente. Ramiro lo cerró con la mano y se levantó. «Afuera». Eso significaba que todo lo que ocurría en Santa Rosalía no era más que un fragmento de algo más grande. Tomó el mapa que colgaba del cinturón de uno de los guardias y buscó el acceso a las alcantarillas. Tenía que salir, aunque fuera por el infierno. Siguió descendiendo hasta llegar a una compuerta oxidada. El aire allí era casi irrespirable, pero no se detuvo. Forzó la reja con una barra y entró al túnel principal. El sonido del agua sucia corriendo bajo sus botas marcaba su avance. Arriba, el eco de las alarmas se hacía más distante. Por primera vez, sentía que estaba fuera del alcance de sus enemigos, pero la sensación duró poco. Una luz blanca apareció detrás de él. Herrera, tambaleante, lo seguía, sangrando por la ceja. «¡No vas a salir vivo, Castillo!», gritó. Ramiro giró y disparó. El sonido rebotó en las paredes de concreto, haciendo eco durante varios segundos. El cuerpo del capitán cayó al agua con un chapoteo. La corriente lo arrastró lentamente hasta desaparecer en la oscuridad. Ramiro bajó el arma. No sintió alivio ni culpa, solo una certeza. Todo lo que había comenzado dentro de esas paredes no había terminado. Continuó avanzando hasta que encontró una escotilla de mantenimiento. Trepó por la escalera de metal oxidado y empujó la tapa. Una ráfaga de aire fresco golpeó su rostro. Por primera vez en años sintió el cielo sobre su cabeza. La luna iluminaba el desierto de Chihuahua. En la distancia las luces del penal parpadeaban como brasas moribundas. Ramiro respiró hondo. Guardó el arma en la cintura y comenzó a caminar entre las sombras. Cada paso era una promesa. No volvería a ser un prisionero de nadie. Caminó durante horas, guiándose por el sonido del viento y la línea del horizonte. A lo lejos, divisó un caserío abandonado. Entró en una de las casas derruidas, encendió una pequeña vela y revisó los papeles que había tomado del túnel. Entre ellos, encontró una hoja con un sello militar y un nombre escrito a mano: Coronel Ignacio Duarte. Su sangre se heló. Lo conocía. Había sido su superior directo en las operaciones especiales. El mismo hombre que lo había traicionado. El mismo que había firmado el informe falso que lo llevó a prisión. Ahora todo tenía sentido. El penal era solo una pieza en la red de Duarte, un escondite para los que le servían. Ramiro cerró los ojos un instante. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo por la puerta rota.
Cuando los volvió a abrir, su mirada era distinta. Ya no había resignación ni duda, solo propósito. Tomó el mapa, lo dobló con cuidado y murmuró para sí: «Esto no terminó aquí». Guardó el papel en el bolsillo y salió de la casa. En el horizonte, las luces de un pueblo brillaban débilmente. Sabía que no podía quedarse. El coronel lo creía muerto, y eso le daba ventaja. Mientras caminaba hacia la carretera, el sonido lejano de los motores y el murmullo del desierto lo acompañaban. No era la libertad lo que buscaba, era justicia, y sabía exactamente dónde empezar. A medida que la noche se desvanecía y el amanecer teñía el cielo de naranja, Ramiro desapareció entre las sombras del norte, dejando atrás los muros de Santa Rosalía, pero llevándose con él el principio de una guerra que apenas comenzaba. El amanecer se alzó sobre el desierto de Chihuahua como una herida incandescente. El calor comenzaba a levantarse del suelo, distorsionando el horizonte. Ramiro Castillo llevaba horas caminando sin rumbo fijo, con la ropa empapada de sudor y el rostro curtido por el sol. A su espalda, el penal de Santa Rosalía era ya una mancha lejana, una sombra que se desvanecía entre la arena. Pero el eco de lo vivido seguía dentro de él, como una voz que no callaba. Ignacio Duarte, su antiguo comandante, su verdugo, el hombre que había destruido su vida con una firma y una mentira. Ramiro llegó a un pequeño pueblo fronterizo llamado San Jerónimo del Norte, un conjunto de casas polvorientas y calles vacías. Los perros callejeros merodeaban en busca de comida, y el único sonido constante era el de las persianas golpeando contra las ventanas por el viento seco. Se detuvo frente a una tienda de abarrotes con el letrero «Abierto desde 1982». Entró con paso lento. El dueño, un hombre mayor de cabello blanco, lo observó con desconfianza. «¿Buscas algo, compa?», preguntó. «Agua, ropa y un teléfono», respondió Ramiro con voz áspera. El anciano señaló un estante al fondo. «Agua tienes, ropa no vendo, teléfono. Hay uno en la gasolinera, pero no sirve desde la tormenta del mes pasado». Ramiro asintió. Dejó sobre el mostrador un reloj de acero rayado. «Te lo cambio por lo que pueda servir». El viejo lo miró un instante. Luego tomó el reloj y le dio una botella de agua, un pan viejo y una gorra raída. «No preguntaré de dónde vienes», dijo en tono bajo, «pero si vas hacia el norte, ten cuidado. La carretera está llena de hombres con armas y camionetas negras». Ramiro bebió un trago largo de agua y respondió sin levantar la vista. «Eso significa que voy en la dirección correcta». Salió de la tienda y siguió caminando hacia la carretera. A lo lejos, una fila de tractocamiones cruzaba el desierto levantando polvo. Se escondió entre unos matorrales y esperó. Cuando uno de los camiones se detuvo para revisar las llantas, Ramiro se acercó por detrás y subió al remolque sin ser visto. Dentro solo había cajas marcadas con sellos militares. Material restringido, Secretaría de Defensa. El nombre en el costado de una caja le hizo apretar los dientes. Operación Centinela. Era la misma denominación del operativo donde lo habían traicionado años atrás. Su intuición se confirmó. Duarte seguía moviendo hilos desde dentro del ejército. Horas después, el camión se detuvo en un puesto de control. Ramiro observó desde una rendija cómo los soldados saludaban al conductor. Entre ellos, un oficial con el uniforme perfectamente limpio se acercó para inspeccionar los documentos. Su insignia decía Comandancia Regional del Norte. Cuando el vehículo volvió a ponerse en marcha, Ramiro entendió que se dirigían hacia el cuartel donde Duarte debía estar operando. Al caer la tarde, el camión se detuvo definitivamente en un enorme complejo cercado con alambre de púas. A través de las rendijas, Ramiro vio los hangares, los vehículos blindados y las torres de vigilancia. Esperó hasta que los soldados se dispersaron, luego abrió con cuidado la compuerta trasera y saltó al suelo.
Rodó entre las sombras, agachado, moviéndose como un fantasma entre las estructuras. En una de las oficinas, a través de la ventana, distinguió una figura que lo congeló por dentro. El coronel Ignacio Duarte, más viejo, con el cabello entrecano, pero con la misma mirada soberbia que recordaba. Estaba de pie frente a un mapa, dando órdenes a otros oficiales. Ramiro observó desde la oscuridad, los puños cerrados. Habían pasado 7 años desde que Duarte lo mandó al matadero. 7 años desde que firmó aquel reporte falso que lo acusó de vender información al enemigo, destruyendo su carrera y su libertad. Y ahora estaba ahí, de nuevo, dando órdenes como si nada hubiera pasado. Esperó a que la noche cubriera el cuartel. Se movió entre los hangares hasta encontrar una caseta abandonada. Dentro, halló una caja con herramientas y un uniforme viejo. Lo usó para camuflarse. En su mente, cada paso estaba calculado. Entrar, observar, confirmar y después actuar. Pasada la medianoche, ingresó al edificio principal por una puerta lateral. Las luces del pasillo parpadeaban, el aire olía a desinfectante y a metal. Caminó con el paso firme de un soldado que conoce el terreno. En una sala lateral, escuchó voces. Se acercó y observó por una rendija. Duarte estaba allí, hablando por teléfono satelital. Sí, todo está bajo control, decía con voz serena. El preso fue eliminado. Nadie podrá relacionarnos con Santa Rosalía. El corazón de Ramiro golpeó con fuerza. El cargamento saldrá mañana al amanecer. Los militares locales creen que es una operación de rutina. Nadie sospecha. Luego, Duarte guardó el teléfono y se dirigió a un escritorio. Sacó una carpeta negra y la firmó con su inconfundible letra firme. Ramiro contuvo la respiración. Ese documento podía ser la prueba que necesitaba. Esperó a que Duarte saliera del despacho y entró sin hacer ruido. Revisó los papeles, buscando algo que lo vinculara directamente con las operaciones clandestinas. Entre los documentos encontró lo que buscaba, una lista de transferencias y nombres codificados, pero uno destacaba con tinta roja: H. Castillo, Unidad Centinela, baja prioridad. Su nombre. Duarte había dejado constancia de su traición. Ramiro guardó la hoja en el bolsillo y salió del despacho justo cuando escuchó pasos acercándose. Se escondió detrás de una columna. Duarte regresaba acompañado por 2 hombres armados. «Revisen el perímetro», ordenó el coronel. «No quiero sorpresas antes del traslado». Los hombres se dispersaron. Ramiro aprovechó para moverse hacia el hangar. Dentro había un convoy de 3 camionetas blindadas listas para salir. Cada una llevaba el mismo sello: Operación Centinela. Se acercó a una de ellas y levantó la lona. En el interior, cajas de armas, municiones y paquetes sellados con cinta plateada. Lo entendió enseguida. Duarte no solo manipulaba operaciones militares, también controlaba el tráfico de armas. Un ruido detrás de él lo hizo girar. Un soldado joven lo había descubierto. «¿Quién eres?», preguntó el soldado, apuntándole con su rifle. Ramiro dio un paso adelante, lento, calculado. «Baja el arma, hijo. No sabes en qué estás metido». «¡Alto ahí!», gritó el muchacho nervioso. En un movimiento seco, Ramiro se lanzó hacia él, lo desarmó y lo derribó sin herirlo. Le tapó la boca y lo arrastró detrás de un vehículo. «No soy tu enemigo», le susurró. «Tu coronel lo es. Si quieres vivir, olvida que me viste». El joven asintió con miedo. Ramiro lo dejó inconsciente con un golpe leve y tomó su credencial. En ella leyó el nombre Cabo Hernández. Se la guardó y continuó su camino hacia la salida. Cuando llegó al perímetro, vio a Duarte hablando con otro oficial cerca de una camioneta. Se detuvo a unos metros, apuntó el arma y respiró hondo. Podía hacerlo en ese instante, podía acabar con todo, pero algo lo detuvo. No quería matarlo, quería exponerlo. Quería que todos supieran quién era realmente el hombre que usaba el uniforme para enriquecerse con la guerra. Bajó el arma y retrocedió hacia las sombras. Tenía la prueba, y con eso bastaba por ahora.
Mientras se alejaba del cuartel, el sonido de los motores comenzó a llenarlo todo. El convoy de Duarte se ponía en marcha rumbo al norte. Ramiro observó cómo se perdían en la oscuridad y murmuró entre dientes: «Te voy a desenterrar, viejo traidor, y esta vez no habrá dónde esconderte». Se internó en el desierto, con la carpeta bajo el brazo y la mirada fija en el horizonte. Cada paso era una promesa silenciosa de venganza. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que cubrió su silueta. La noche lo devoró, y solo el rumor lejano de los motores marcó el inicio de la cacería. El amanecer pintaba el cielo con tonos de cobre y ceniza cuando Ramiro Castillo alcanzó la carretera federal. El sol nacía detrás de las montañas y con él el principio de la última etapa de su búsqueda. Llevaba 3 días siguiendo el rastro del convoy del coronel Duarte, durmiendo a la intemperie y moviéndose solo de noche. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente más clara que nunca. Cada kilómetro recorrido lo acercaba a la verdad y a la justicia. En una gasolinera abandonada, revisó los documentos que había robado del cuartel. Había una dirección subrayada con tinta azul: Rancho Las Cumbres, a las afueras de Ciudad Madera. Un punto aislado, sin cobertura militar ni registros oficiales. Allí era donde Duarte planeaba cerrar el negocio que lo mantenía rico y protegido. Ramiro se levantó, ajustó la gorra para cubrir su rostro y comenzó a caminar. A mitad de camino, logró detener una vieja camioneta conducida por un granjero. «¿Va hacia el norte?», preguntó Ramiro. «Hasta donde aguante el motor», respondió el hombre con una sonrisa cansada. «Le ayudo con la gasolina si me lleva», dijo Ramiro mostrando un billete arrugado. El granjero aceptó. Durante el trayecto hablaron poco. Solo el ruido del motor y el viento llenaban el silencio. Cuando se acercaron a una desviación de tierra, Ramiro le pidió que lo dejara ahí. «¿Seguro?», preguntó el conductor, mirando la nada frente a ellos. «No hay nada por aquí». «Eso espero», respondió Ramiro, bajando del vehículo. Caminó el resto del camino entre árboles secos y polvo. En la distancia comenzó a distinguir el rancho. Una propiedad grande, cercada, con 2 camionetas negras estacionadas y hombres armados vigilando las entradas. Todo indicaba que Duarte estaba allí. Se escondió detrás de una cerca y observó durante varios minutos. Contó 6 guardias visibles, todos con fusiles automáticos. 2 patrullaban el perímetro y otros vigilaban la casa principal. Ramiro sabía que entrar de frente sería suicidio. Buscó un acceso alternativo y encontró un canal de riego seco que bordeaba la parte trasera del terreno. Se arrastró por el cauce, usando el polvo como camuflaje. Cuando llegó al límite del muro, localizó una vieja compuerta metálica abierta. Entró sin hacer ruido. Dentro, el ambiente olía a cigarro, gasolina y tierra húmeda. Desde su posición, podía escuchar las conversaciones de los hombres. «El coronel quiere que todo esté listo antes de las 8», dijo uno. «¿Y el cargamento? Llega en 1 hora. Va directo a la frontera». Ramiro sonrió apenas. Duarte seguía haciendo negocios con la misma impunidad de siempre. Se movió sigilosamente por el costado del establo y logró acercarse a la casa principal. En la ventana del segundo piso vio la silueta inconfundible del hombre al que había venido a buscar: Ignacio Duarte. El coronel estaba de pie frente a una mesa, revisando documentos, vestido con una camisa blanca y el mismo porte arrogante de siempre. A su lado, un vaso de whisky. Ramiro esperó el momento oportuno. Cuando uno de los guardias se alejó del porche para fumar, se acercó sin hacer ruido, lo sujetó por detrás y lo dejó inconsciente con un movimiento limpio. Tomó su arma, una pistola Sig Sauer, y subió por la escalera lateral. Dentro, el silencio era espeso. Los pasos resonaban sobre el piso de madera. Ramiro avanzó hasta llegar a la oficina del coronel. Abrió la puerta lentamente. Duarte levantó la vista y lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Sabía que no habías muerto», dijo el coronel con voz grave.
Eres demasiado obstinado para eso. Ramiro dio un paso al frente, el arma firme entre las manos. 7 años, Duarte. 7 años esperando este momento. Fuiste tú quien se lo buscó, respondió el coronel, encogiéndose de hombros. Tenías talento, pero eras un problema. No sabías obedecer órdenes. Obedecí las tuyas, replicó Ramiro con rabia contenida. Me hiciste bombardear un convoy lleno de inocentes. Luego dijiste que había vendido la ubicación a los enemigos. Duarte se sirvió otro trago, como si hablara de un asunto cualquiera. Las guerras no se ganan con escrúpulos, Castillo. Alguien tenía que cargar con la culpa. Y tú eras perfecto para eso. Ramiro lo observó en silencio. Durante años había imaginado este encuentro 1000 veces, pero ahora que lo tenía frente a él, no sentía odio, sino una calma gélida. No vine a matarte, dijo, con voz baja. Vine a exponer lo que eres. El coronel soltó una carcajada. ¿Exponerme? ¿A quién? ¿A un sistema que me protege? ¿A un país que me necesita? Nadie te creerá. Eres un preso fugado, un fantasma. Yo, en cambio, soy un héroe condecorado. Ramiro sacó del bolsillo los documentos que había robado. Aquí está todo. Las transferencias, los informes falsos, los nombres. No podrás esconderte. Duarte lo miró con una sonrisa de desprecio. ¿Y crees que eso te salvará?, dijo mientras, disimuladamente, su mano se deslizaba bajo el escritorio. Ramiro lo notó. «No lo hagas», advirtió. Pero el coronel sacó un arma y disparó. La bala rozó el hombro de Ramiro, haciéndolo retroceder. El ruido atrajo a los guardias. Ramiro rodó detrás del escritorio y respondió con 2 disparos certeros. El vidrio del ventanal se hizo trizas. «¡Atrápenlo!», gritó Duarte, mientras se refugiaba detrás de una columna. Los pasos resonaron en el pasillo. Ramiro salió por la ventana rota y cayó al techo del primer piso. Los guardias aparecieron disparando. Se deslizó hasta el borde y saltó al patio, rodando por el suelo. Una bala le rozó la pierna, pero siguió corriendo. Entró al establo, tomó una camioneta y la encendió de un golpe. Los motores rugieron. Aceleró hacia la salida, derribando la cerca de metal. Los guardias disparaban sin control. Duarte salió al porche apuntando con su pistola. «¡No escaparás, maldito!», gritó. Ramiro giró el volante y embistió el vehículo contra la columna del porche. La estructura colapsó, levantando una nube de polvo y madera. El coronel cayó de espaldas aturdido. Ramiro bajó del vehículo cojeando y se acercó lentamente. «Te lo dije», murmuró. «No vine a matarte». Del bolsillo de su chaqueta sacó un pequeño dispositivo, una grabadora. La encendió. «Todo lo que dijiste en tu oficina quedó grabado. Ya está enviado». Los ojos de Duarte se abrieron con horror. «¿Qué hiciste?». «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, decir la verdad». A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Duarte intentó levantarse, pero Ramiro lo sujetó por el cuello de la camisa. «Tus hombres ya no vendrán. La policía militar viene por ti». «¡Maldito!», rugió Duarte escupiendo sangre. «Esto no termina aquí». «Para ti, sí», respondió Ramiro soltándolo. Se alejó cojeando, dejando al coronel tendido entre los escombros del rancho. Las sirenas se acercaban y el sol ya estaba alto sobre el horizonte. A unos metros de distancia, Ramiro se detuvo. Miró hacia atrás una última vez. Los vehículos militares entraban al rancho. Los soldados apuntaban a Duarte y las cámaras de la prensa local, avisadas por un contacto anónimo, comenzaban a grabar la escena. El coronel gritaba su inocencia mientras los oficiales lo esposaban. Pero ya era tarde. Ramiro se internó entre los matorrales, desapareciendo en el desierto. El viento soplaba fuerte, levantando arena que cubría sus huellas. Por primera vez en años, sentía paz. No había vencido al sistema, pero había destruido al hombre que lo había usado. Al caer la tarde, llegó a un pequeño mirador natural. Desde ahí, contempló las luces lejanas de Ciudad Madera. El cielo se teñía de rojo, y el silencio del desierto lo envolvía como una promesa.
Sacó una pequeña cruz de madera del bolsillo, la misma que había tallado en el taller de la prisión. La colocó sobre una piedra y murmuró: «Por los que cayeron y por los que nunca tuvieron voz». Luego se alejó, perdiéndose entre la inmensidad del norte mexicano. Nadie volvió a saber de él. Algunos decían que cruzó la frontera, otros que se unió a comunidades rurales, ayudando a entrenar jóvenes contra los cárteles. Pero quienes lo conocieron sabían la verdad. Ramiro Castillo no buscaba venganza, buscaba redención, y la encontró no en la sangre derramada, sino en la justicia que al fin alcanzó su nombre.